Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos a otro video más acá en su canal Mundo Física Chile. Y en esta oportunidad vamos a ir un poco cerrando el tema de la luz, ¿verdad? Dentro de lo que uno estudia, ¿verdad? En primero medio generalmente. Eh, con respecto a la formación de las imágenes, ¿ya? Tanto para espejos como para lentes y también las aplicaciones de estas. Este video va a ser un poco más largo, ¿cierto? Ya espero no hacerlo muy largo, ¿verdad? En exceso, pero la idea es ir avanzando un poquito más rápido, ya que también en el canal hay dos videos, ¿cierto? De cada uno explicando la formación de imágenes en espejo y de lente. Entonces, la idea es que esto, como es más teórico, ¿cierto? Explicarlo un poquito más rápido que los videos que ya están en el canal, ¿cierto? Dentro de esta materia, mejor dicho. Ahora, en cuanto a la formación de imágenes de espejos y también de lentes, vamos a estar aplicando tanto la propiedad de la reflexión como la de refracción respectivamente. De hecho, aquí, cierto, vamos a aplicar en el caso de los espejos la reflexión. ¿Por qué? Porque el espejo, cierto, es una aplicación de esta propiedad de la luz. ¿Cierto? Sabemos de videos anteriores, ¿verdad?, que la reflexión es cuando la luz, ¿verdad?, impacta en una superficie y se devuelve por el mismo medio, o sea, como que rebota, si lo queremos decir de esa manera. ¿Ya? Y esta superficie tiene que ser reflectiva. Recordemos que parte de la energía, ¿verdad?, queda absorbida por la superficie, por lo menos en el caso del sonido. En el caso de la luz también, pero es en menos cantidad. Ahora, para ello vamos a analizar dos tipos, ¿cierto?, de espejos. ¿Ya? Vamos a ver los espejos planos, que por ejemplo son los que están en las casas, ¿verdad? En un baño, ¿verdad? En un probador, generalmente. Y también los espejos curvos, por ejemplo, los retrovisores, o algunos espejos que están en algunos estacionamientos. En el caso de los espejos planos, siempre la imagen se va a formar dentro del mismo espejo. Y ya después cuando vemos los espejos curvos van a entender por qué hablo de que se forma dentro y después que se forma afuera. En los espejos planos, la imagen se forma dentro del mismo, o sea, que no se va a proyectar la imagen hacia afuera, ¿ok? Y el tamaño de la imagen va a depender de la ubicación del espejo. Seguramente ustedes habrán dado cuenta, ¿verdad?, de que si yo me coloco más cerca del espejo, ¿verdad?, la imagen se ve mucho más grande, ¿verdad? Como que se ve más cercano, y eso también habla de un aumento en el tamaño de la imagen. O si yo me voy alejando, ¿verdad?, la imagen se va haciendo más pequeña, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la cuchara, que es un espejo curvo, también se puede ver ese aspecto. Pero en el caso de los espejos planos, siempre la imagen se va a formar dentro del espejo, ¿ya? Y como dije, el tamaño cierto de la imagen va a depender, ¿verdad?, de, obviamente, la ubicación que tengamos el objeto respecto del espejo, por supuesto. Ahora, cuando la imagen, eh, bueno, perdón, y la imagen, ¿cierto?, tiene la misma orientación que el espejo. O sea, por ejemplo, si ustedes me ven así, ¿verdad? ¿Verdad? De frente, la imagen en el espejo también se va a ver de frente, ¿ya? Por ejemplo, en las cucharas se ve al revés, ¿verdad? Respecto del objeto, ¿ya? Que es también un poco lo que hacen los ojos, ¿cierto?, con respecto al tema de los lentes. Pero ya vamos a entrar en detalle, ¿cierto?, en ese aspecto. Entonces, cuando la imagen se ve orientada en el mismo sentido de la imagen, o sea, si el objeto va hacia arriba, digamos, orientado hacia arriba, y la imagen también va orientada hacia arriba, ¿cierto? La imagen es derecha. Y cuando las imágenes son derechas, se dice que es una imagen virtual. Y ustedes lo pueden comprobar después, buscan en internet, ¿cierto? Buscan simuladores de formación de imágenes y lo van a encontrar. ¿Ya? Y van a darse cuenta de que siempre cuando la imagen es derecha, la imagen se forma dentro del espejo o dentro del lente según corresponde. ¿Ya? Y ahí sí tenemos una imagen de tipo virtual. Por ejemplo, si ustedes se fijan ahí en el dibujo, ¿cierto? Para no decir imagen y hacer la confusión, ¿verdad? Nosotros tenemos específicamente de que el observador, ¿cierto? Sería el ángulo, digamos, reflejado, si lo queremos colocar así de esa manera, o sea, el rayo reflejado, que es lo que a nosotros nos llega. Y el objeto está impactando, ¿cierto? ¿Ya? En la superficie, ¿cierto? En el espejo, obviamente, y se produce la reflexión. Como hablamos de espejo, generalmente es una superficie lisa y la reflexión sería especular. Entonces, en este caso, ¿cierto? El observador ve la proyección del objeto dentro del espejo. Entonces, lo que el observador ve, ¿cierto? Voy a usar un poquito los lápices de acá. Lo que ve el observador, ¿cierto? Es esta parte. Esto es lo que está viendo, generalmente. Y como está observando eso, ¿cierto?
estamos viendo de que la imagen se forma dentro del espejo en este caso. Y por lo tanto, ahí tenemos específicamente, ¿verdad?, de que la imagen, ¿cierto?, es una imagen virtual. Y como es una imagen virtual, también su orientación va a ser de carácter derecha. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de los espejos curvos, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, ¿verdad?, de que la imagen o el tipo de imagen se va a formar de acuerdo a las características de este espejo. Eso significa de que no siempre tendrá el mismo tamaño del objeto, ni tampoco, cierto, va a tener la misma distancia respecto del objeto. En el caso de los espejos planos, siempre la imagen se forma a la misma distancia dentro del espejo en la cual se encuentra el objeto. ¿Ok? Pero en el caso de los espejos curvos, ¿cierto? Ya, como por ejemplo los que tenemos acá, que son los que generalmente están en un estacionamiento o los retrovisores, por ejemplo, la imagen siempre se forma, o va a depender, por supuesto, ¿ya? Contraria al objeto. Es decir, que si el objeto tiene esa orientación, la imagen va a tenerlo, uy, ahí sí, va a tenerlo en sentido, ¿cierto? Contrario, ¿ya? O sea, va a ser una imagen invertida. Por ejemplo, cuando ustedes toman una cuchara, ¿cierto? Y ven, ¿cierto? Por la parte en que uno toma cierto el líquido, ¿ya? Si uno la ve, se van a ver siempre la imagen al revés, como boca abajo, como invertidos. Y eso es porque generalmente las cucharas también son unos espejos curvos. Si yo me acerco, puedo acercar bien, ¿verdad? Puedo acercar, ¿cierto? La cuchara lo más cerca de mi cara posible, que pueda distinguir también la imagen, voy a encontrar un punto de que la imagen va a volver a la orientación que también tiene el objeto. O sea, los espejos curvos, depende del caso, por supuesto, va a formar una imagen real, ¿cierto? O invertida, o también una imagen virtual y derecha. ¿Ok? Ahí también me adelanté un poquito. Cuando la imagen es invertida, se dice que es una imagen real. Y se entiende de que cuando es real, la imagen no está dentro del espejo, sino que está proyectada hacia afuera del espejo. No es que van a ver la imagen, ¿cierto?, en una pared. No, no es eso, sino que dentro de su proyección, ¿verdad? O sea, va a estar, perdón, fuera del espejo. Cuando la imagen sea real, por supuesto. ¿Ya? Obviamente, ¿verdad? Como dije al principio en el canal, ¿verdad? También hay un video que explica también la formación de imágenes en el caso de los espejos, ¿ya? ¿En qué nos vamos a centrar en esta parte? Los espejos curvos. ¿Por qué? Porque los espejos planos, ¿cierto? Siempre va a ser el mismo tipo de imagen que se forma y generalmente va a ser una imagen virtual, como dije recién, el tamaño va a ser de acuerdo a la ubicación del objeto, ¿verdad? Pero los espejos curvos cambian, como dije recién. Entonces, en ese aspecto tenemos que entender cómo se forma la imagen en un espejo curvo, ¿ya? En los espejos curvos tenemos esta representación que es la más típica. Acá tenemos un espejo cóncavo, ¿ok? El espejo convexo es al lado contrario, ¿cierto? Si está hacia allá, ¿cierto? Vamos a hacerlo en recuerdo de la imagen. Si está así, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en el espejo convexo va a ser al revés, ¿ok? Y acá tenemos tres cosas que tenemos que considerar siempre. Primero, es el foco o el punto focal, que generalmente el foco, ¿cierto? Que es la letra F de la imagen, es el punto, como dice ahí, donde convergen los rayos cuando son reflejados. En el espejo, por ejemplo, en este caso, o en cualquier superficie reflectora. El centro de curvatura básicamente es el centro de tu espejo, como los espejos son curvos, que también se le dice esféricos, también tienen un centro, ya como si fuera un círculo. Entonces, tiene un centro, ¿verdad? Y ese centro sería el centro de curvatura. Básicamente es el centro del espejo. Obviamente acá se da a entender que estamos viéndolo de frente al espejo. Por lo tanto, por eso que se ve de esa manera. Ya, si yo lo hago, ¿cierto? Mirando hacia mí, obviamente el espejo, obviamente vería, ¿cierto? El círculo, ¿cierto? Dándome la cara hacia mí, en este caso. Y el eje óptico, como dice ahí, es la línea horizontal en la cual se ubican tanto el centro de curvatura como el foco, ¿ya? Y el eje óptico toma una relevancia muy característica cuando la imagen va a ser derecha o cuando la imagen va a ser invertida. Generalmente, si la imagen se da sobre el eje óptico, hacia arriba, digámoslo, la imagen va a ser derecha. Por tanto, sería una imagen virtual. Pero cuando la imagen se produce debajo del eje óptico hacia abajo, ¿verdad? La imagen va a ser real y va a ser una imagen invertida, ¿ya? Y eso se van a dar cuenta ahora cuando veamos rápidamente, ¿cierto? Como dije, ya el tema de la formación de las imágenes. Como dije, lo vamos a hacer bien rápido porque
Ya en el canal hay varios videos relacionados con eso. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta estas tres cosas: el foco, ¿cierto? Que es donde convergen los rayos, donde se intersectan, digámoslo así. El centro de curvatura es el centro del espejo, de la superficie reflectora, y el eje óptico es la línea donde se encuentran todas estas características del espejo. Entonces vamos a tener tres casos bien fundamentales. El primero es el caso del espejo cóncavo, ¿ya? Y vamos a ver qué tipo de imagen se forma acá. Generalmente para la formación de las imágenes se utilizan tres tipos de rayos, que son los rayos notables, ¿ya? El rayo paralelo, el rayo focal y el rayo central. Generalmente el apellido de ese rayo me está diciendo cómo tengo que empezar a hacer, ¿cierto?, la formación de esta imagen. Ahora, vamos a utilizar un poquito acá, ¿cierto?, los lápices que tiene, ¿cierto?, la aplicación del Zoom, ¿ya? Para trabajar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una flecha que ustedes ven ahí, ¿cierto?, en la pantalla donde estén viendo este video. La flecha sería el objeto. No voy a colocar, por ejemplo, una pelota, un árbol, no. Vamos a hacer una representación general. ¿Y por qué una flecha? Porque eso me va a indicar después la comparación para saber si también la imagen es real o también la imagen es virtual, sabiendo, ¿cierto?, la orientación, ¿verdad?, de la imagen. Entonces, acá tenemos un objeto que está representado por una flecha y tenemos el primero de los tres rayos, que es el paralelo. En el caso del rayo paralelo, ¿cierto?, siempre se va a dibujar una línea paralela, ¿verdad?, al eje óptico, ¿cierto?, como la estoy haciendo ahí, ¿verdad? Y después, al llegar, ¿cierto?, al espejo, va a pasar rápidamente por el punto focal, que es el primer punto que aparece ahí, ¿ya? Ese es el rayo paralelo, ¿cierto? Paralelo, y después pasa por el foco. Después nosotros tenemos el rayo focal, que como su nombre lo dice, pasa primero por el foco, por lo tanto, dibujamos de la punta de la flecha, pasamos por el foco, ¿cierto? Ese es el foco, ¿cierto? Y después nos devolvemos, ¿cierto?, de forma paralela. Ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto?, de que tanto el rayo paralelo como el focal siempre son contrarios entre sí. Y después tenemos el rayo central, que pasa por el centro de curvatura, que es el segundo punto, y ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto?, de que generalmente van a coincidir, ¿ya? Obviamente ahí, obviamente ustedes con una regla, ¿cierto?, lo pueden hacer mejor, ¿verdad? Ahí, ¿cierto? Obviamente acá, ¿cierto?, no lo hice de todos del mismo punto, ¿verdad? La idea es que cuando ustedes lo hagan, ¿cierto?, siempre vean el mismo punto del cual parten, ¿cierto?, haciendo los rayos, ¿ya? También acá con el tema de la ubicación, tanto del foco como del centro de curvatura, pero se da a entender de que pasa por el centro, obviamente. Entonces, acá en este punto, que voy a señalar ahora con color negro, ¿cierto? En este punto que tenemos acá, se produce la imagen. ¿Por qué? Porque ahí están reflejados los tres rayos. Ya, de hecho, el rayo central, eso me faltó decir, el rayo central cuando llega al espejo se devuelve por el mismo punto. O sea, llega, ¿cierto?, al espejo y se devuelve por la misma línea. Entonces, en ese punto que está marcado con color negro en círculo es donde se forma la imagen, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que fijarse muy bien, decir, claro, la flecha para dónde va. Entonces, como está debajo de la línea horizontal negra, ¿cierto?, ya del eje óptico, entonces la flecha la dibujamos hacia abajo. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, ya nuestra imagen. Ya, obviamente acá la flecha ¿cierto?, es muy grande, pero obviamente, ¿cierto?, se entiende de que ahí está. De hecho, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito, ¿cierto?, para que se entienda, ¿verdad? Ahí, ¿cierto? Hacemos eso y ahí estamos, ahí sí, ahora sí, ¿ya? Ahí estaríamos, ¿cierto?, colocando, ¿verdad?, la imagen en este caso. Entonces, generalmente en este caso, ¿cierto?, se van a dar cuenta de que el objeto se encuentra a la izquierda del foco, ¿cierto? El foco, recordemos que es el primer punto de acá. Entonces, cuando el objeto cierto se ubica a la izquierda del foco, generalmente la imagen va a ser invertida y va a ser una imagen real, ¿ya? Vamos a ver ahora con el segundo caso del espejo cóncavo que cuando cambia la ubicación del objeto también cambia, ¿cierto?, la forma de producir la imagen. Entonces, acá ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto?, de que al responder la pregunta, la imagen es real, la imagen es invertida y también podemos decir que la imagen es más pequeña porque el objeto obviamente es mucho más grande, ¿cierto?, en este caso que el objeto, o sea, que la imagen en este caso. ¿Ya? Entonces ahí tener cuidado con eso. Entonces, el rayo paralelo, el rayo focal, el rayo central y después la intersección de las tres se forma la imagen.
Ya, como dije, obviamente en el canal también hay otro video relacionado con esta formación de imágenes que eso lo explica un poquito más detallado. En este otro caso, ¿cierto? Hacemos la misma representación, pero ahora tenemos un caso muy particular, que el foco está detrás de nosotros. Por lo tanto, no se hace el mismo tipo de formación. De hecho, para el rayo paralelo, ¿cierto? Vamos a hacer acá rápidamente el paralelo, ya mientras lo voy explicando, ¿cierto? El paralelo sigue siendo normal, de hecho, el paralelo no cambia, ¿cierto? Generalmente dentro de su forma, ¿verdad? De realizar, en este caso, eh, el rayo, en este caso. Por lo tanto, acá también tenemos que fijarnos muy bien, ¿cierto?, de cómo estamos trabajando este tipo de problemas. Pero en el caso el rayo focal, no puedo pasar por el foco porque ya no me encuentro con el espejo. Entonces, en este caso, para acá, nosotros partimos del foco y pasamos por la punta de la flecha, llegamos al objeto, ¿cierto? Y después nos devolvemos paralelamente. ¿Ya? Esto pasa específicamente en este caso porque el foco, ¿cierto?, está atrás de nosotros. ¿Ya? Y no me voy a poder encontrar con el espejo para hacer la reflexión. Entonces, esto sería un caso particular. Y ahora van a entender por qué se hace este tipo de casos acá. Con el rayo central se hace exactamente lo mismo. Se parte del centro, se llega a la punta de la flecha y se llega al espejo. Recordemos que el central simplemente se devuelve. Ahora, si ustedes se fijan, los tres rayos reflejados están para este lado, ¿verdad? Se van a dar cuenta, ¿cierto?, de que no tienen no tienen, ¿cierto?, una intersección con el primer caso. Por lo tanto, acá nosotros tenemos que hacer una prolongación, ¿cierto?, de estos rayos, ¿cierto? Porque si ustedes lo hacen después hacia adentro, que sería en este caso de la derecha, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con que estos rayos se van a juntar en un punto, pero dentro del espejo. Entonces, si yo hago después acá el cambio, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta de que acá, si yo prolongo, ¿cierto? O proyecto estos rayos, se van a formar dentro del espejo. Y ustedes se dan cuenta que los tres provienen de un solo punto, ¿cierto? Que sería este punto de acá. Ese, ¿ya? Entonces, ahí obviamente, ¿cierto? También en otro video se puede explicar también con más calma, ¿verdad? La imagen proviene dentro del espejo, ¿ya? Y si nosotros realizamos la flecha, como está arriba del eje óptico, obviamente la flecha, ¿cierto? La tenemos que hacer en este caso hacia arriba, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, una imagen virtual. O sea que el espejo cóncavo puede formar imágenes reales o virtuales según sea la ubicación del objeto. ¿Ya? Eso pasa en el caso del espejo cóncavo en el segundo caso y obviamente de acuerdo a si el objeto está a la derecha del foco o a la izquierda del foco, ¿ya? Como dije, ¿cierto? Y vuelvo a repetir, ¿verdad? En el canal también hay un video que lo explica más detalladamente, ¿cierto? Acá es más teórico, ¿cierto? Obviamente la idea es que también puedan ir a ese video, ¿cierto? ¿Ya? Trataré de dejar el link, ¿cierto? Ahí en la descripción, en este caso. ¿Ya? Eso pasa en el caso, ¿cierto?, del espejo cóncavo, ¿cierto?, en ambos casos. O sea, los espejos cóncavos pueden formar imágenes reales o virtuales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, del espejo convexo? ¿Ya? El espejo convexo, si se fijan, ¿cierto?, es de forma contraria, ¿cierto?, al espejo cóncavo. Entonces, en este caso, uno podría pensar, claro, el rayo paralelo, ¿cierto? Viene para acá, pero después se refleja. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que hacer una prolongación de este rayo, ¿cierto? De manera de que pueda pasar, ¿cierto? Aquí vamos a hacerlo al revés, ¿cierto? Que pase por este punto, pero ya ahí se está formando dentro del espejo. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto? De que esa prolongación, ahí lo hice un poquito más para arriba, ¿verdad? Ya se está formando dentro del espejo, porque el foco en este caso ahora está dentro, en este caso de los espejos convexos. Por lo tanto, acá se entiende, ¿cierto?, de que estamos haciendo una prolongación que se llama una proyección. Ahí ustedes lo pueden separar, ¿cierto? Pueden hacer líneas punteadas, ¿verdad? Para separar el rayo real, digamos, el rayo que es el rayo original, ¿cierto? El reflejado, y también con la proyección. Con el rayo focal, digamos, pasa exactamente algo muy parecido, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que más o menos suponer, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ¿cierto? Que pase por el foco, ¿ya? Entonces, como ya sé que pasa por el foco, me voy devolviendo tranquilamente. Digo, ya, ahí está suponiendo que pasa por el foco. Perfecto. Entonces, hacemos
la reflexión, ¿cierto? Que era paralela, y después su proyección, ¿verdad? Va hacia adentro. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? El rayo, ¿verdad? Paralelo. Y con el rayo central hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta acá que generalmente también pasa, ¿cierto? Por el centro, ahí está un poquito desplazado, obviamente por cómo se está haciendo la imagen en este caso, ¿ya? Y también. Entonces, acá, ¿cierto? Sin importar la ubicación del objeto, la imagen se forma dentro del espejo. Y por lo tanto, acá tenemos también una imagen virtual. Entonces, en este caso, tenemos, ¿cierto?, de que la imagen, en este caso, va a ser más pequeña, ¿verdad? Pero va a ser, ¿cierto?, virtual, va a estar derecha. Entonces, acá tenemos el caso del espejo convexo, entonces podemos suponer de que en los espejos cóncavos, ¿cierto?, se forman los dos tipos de imágenes y en los espejos convexos se forma solamente la imagen virtual, en ese caso. Entonces, ahí está, ¿cierto?, la explicación de los tres rayos, ¿cierto? Si tienen una duda, lo pueden volver a ver, ¿cierto?, esta parte del video. Entonces, generalizando, podemos decir que los espejos planos pueden producir imágenes cuyo tamaño dependerá de la ubicación del objeto, que es lo que dijimos al principio. Los espejos cóncavos pueden formar imágenes reales o virtuales de acuerdo a la ubicación del objeto, la posición en este caso, y los espejos convexos solamente pueden formar imágenes virtuales en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de imágenes producen los espejos planos? Solamente imágenes virtuales, ¿cierto? ¿Por qué un espejo convexo solo forma imágenes virtuales? Porque obviamente al llegar al espejo, ¿cierto? Se reflejan y obviamente no puede pasar ni por el foco ni por el centro de curvatura. Así que se hace una proyección en ese aspecto. ¿Cuál es la importancia del foco en la formación de las imágenes? Porque ahí convergen, ¿cierto?, los rayos una vez que son reflejados. ¿De qué depende que una imagen sea real o virtual un espejo cóncavo? De la ubicación del objeto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ciertas cuatro preguntas relacionadas al tema de los espejos. ¿Qué pasa en el caso de las lentes? En las lentes pasa algo muy parecido, ¿cierto? Utilizamos la propiedad de la refracción de la luz, ¿cierto? En el cual vimos en el video anterior de que la luz atraviesa una superficie para cambiar de un medio 1 a un medio 2. Entonces, por ejemplo, un lente tradicional, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿verdad? De un lente, ¿cierto? Una refracción. Acá generalmente se les llama lentes delgadas, ¿ok? También lo pueden encontrar como lentes o convergentes o divergentes, o bicóncavas o biconvexas, ¿cierto? Entonces, ahí en este aspecto tenemos que trabajar con la formación de los lentes. En el caso, ¿cierto?, de la representación de los lentes, tenemos dos puntos focales en vez de uno. Podemos suponer de que son dos espejos, pero en la realidad no es así, obviamente, ¿ya? Pero tenemos dos focos, el principal y el secundario, ¿ya? El centro, ¿cierto?, de curvatura sería básicamente el centro del lente, que sería este punto de acá, ¿ya? Que acabo de dibujar con color negro, ¿cierto? Ese sería el centro del lente, ¿ya? Y después el eje óptico cumple las mismas funciones que en el caso de los espejos, así que eso no estaría cambiando en este caso. Así que acá la única diferencia más puntualmente son los dos focos, el principal, ¿cierto? Y el secundario, ¿ya? Y la formación de imágenes es un poquito más sencilla, ya no tenemos que hacer la suposición, digamos, de estas, no de las proyecciones, sino que obviamente, ¿verdad?, de cómo se va cambiando el rayo. Recordemos que ahora el rayo no se refleja, ya se transmite, porque hablamos de refracción. Entonces, tenemos el primero de los casos, que es el lente convergente, y acá lo primero que tenemos que hacer es hacer una línea que se llama normal, ¿cierto? Igual, como vimos en el tema de la reflexión y la refracción, ¿cierto? Hacemos esa normal. ¿Y por qué vamos a hacer esa normal? Porque ahí se va a producir la refracción, más particularmente. Entonces, acá también utilizamos los tres tipos de rayos, el paralelo, el focal y el central. Pero como ahora se transmite, vamos a tomar el paralelo en este caso, vamos a llegar a esta línea normal y va a pasar por el foco principal, que tiene que transmitirse. Entonces, hacemos esa proyección hacia allá. Vamos a hacerlo un poquito más largo. ¿Ok? En el caso del rayo focal, uno dirá, no puedo pasar por el principal. No, claramente que no. Entonces, para eso es el foco secundario. Entonces, el rayo focal pasa por el foco secundario, llega a la normal y después va de forma paralela. Entonces, en este caso,
no hay mucha diferencia con la formación del espejo cóncavo. De hecho, el espejo cóncavo es análogo, ¿cierto?, al lente convergente. En el caso del rayo central, lo mismo, pasa por el centro, y se fijan, el centro es la intersección de la normal con el eje óptico, y acá ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto?, de que se juntan las imágenes ahí abajo, los rayos, en este caso. Entonces, acá hablamos de que la imagen, ¿cierto?, generalmente se va a producir en este punto, ¿ya? Vamos acá abajito, ¿cierto? Se forma en ese punto y naturalmente, ¿verdad? Se pueden dar cuenta de que la imagen es más grande. Por ejemplo, eso es lo que hacen generalmente las lupas. Las lupas, por ejemplo, toman un objeto pequeño y la imagen es mucho más grande. Entonces, esto sería un ejemplo como de lupa, si lo queremos decir de esa manera. ¿Ya? Ahora, ustedes se preguntarán, claro, ¿y por qué, por ejemplo, se formó, o sea, el rayo focal se fue fuera del lente? Porque básicamente el lente se puede prolongar hasta el infinito. Entonces, no importa que esté fuera, ¿cierto?, del lente, igual se está suponiendo de que está dentro. ¿Ok? Entonces, acá tenemos igual el paralelo, el focal, el central. Solo que ahora se transmitió hacia el otro medio, en este caso. Atravesó, ¿cierto?, el lente. Entonces, acá la imagen es real, ¿cierto? Porque es una imagen invertida. El otro caso del lente convergente es muy parecido, ¿cierto?, al caso del lente, perdón, del espejo cóncavo, ¿cierto? Acá vamos a hacer la misma normal que hicimos recién, ¿cierto? Y acá es exactamente lo mismo. El rayo paralelo viene para acá, ahí, y lo hacemos pasar, ¿cierto?, por el punto focal, el principal. Y como uno comprenderá, ¿cierto?, ya la ubicación, o sea, la formación de que sea real o virtual va a depender de la ubicación del objeto respecto del foco secundario. Por lo tanto, como está a la derecha del foco secundario, yo inmediatamente voy a hacer la prolongación de esto porque yo sé al tiro que me va a salir una imagen virtual. ¿Por qué? Porque al hacer cierto después el rayo focal lo tengo atrás, el secundario. Por ende, hago exactamente lo mismo que hicimos con el espejo cóncavo, ¿cierto? Que era partir del foco en este caso y llegar a la normal en este caso. Y ahora hacemos la refracción hacia la derecha en este caso y su proyección la vamos a hacer hacia la izquierda. Se fijan que ahí ya se está intersectando, ¿cierto? Obviamente con esta, perdón, ahí, con el tema del rayo paralelo en este caso. Y el rayo central, lo mismo, ¿cierto? Hacemos la prolongación acá, ¿cierto? Ustedes se pueden dar cuenta de que ahí pasa por el centro. ¿Ya? Y después hacemos su proyección, ¿cierto?, hacia atrás, ¿verdad? Ahí se pueden dar cuenta, ¿cierto?, de que también pasa en este caso, ¿cierto?, por un punto que está, digamos, entre comillas, dentro del lente, ¿ya? Por lo que la imagen va a ser una imagen virtual, ¿ya? Entonces acá, ¿cierto?, también tenemos específicamente, ¿cierto?, de que la imagen se formó arriba. De hecho, se fijan que la imagen se formó casi junto cerca del foco secundario, en este caso. Entonces ahí tenemos la formación de la imagen en el caso del lente convergente. Por tanto, la analogía que se hace con el espejo cóncavo es igual en el lente convergente. O sea, el lente convergente puede formar imágenes reales o virtuales de acuerdo a la ubicación del objeto. ¿Ok? Acá obviamente uno lo puede hacer con líneas punteadas, ¿cierto? Para diferenciarlo del rayo, en este caso, refractado. ¿Ya? Obviamente es más grande, ¿cierto? La imagen. Y en el divergente pasa lo mismo que con el espejo convexo. Acá la normal sigue siendo igual, pero en el caso del lente divergente, el rayo paralelo, ¿cierto? El rayo tiene que dispersarse. Por lo tanto, su proyección es la que va a pasar por el foco principal, o sea, perdón, por el foco secundario, y se va a prolongar y se va a dispersar, perdón, hacia arriba, no hacia abajo, en este caso. ¿Por qué? Porque el lente divergente lo que hace es dispersar la imagen. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Es la proyección. Acá ustedes pueden hacer, como dije, líneas punteadas, ¿verdad? Para hacer que esa proyección pase por el foco secundario. Pero en el caso del rayo focal, ya usé el foco secundario, así que hago la analogía que hicimos con el rayo cierto, con el espejo convexo, ¿verdad? Suponemos que pasa por el foco, sí. Entonces nos devolvemos, ¿verdad?
y ahí, ¿cierto? Hacemos la dispersión hacia allá. Obviamente se produce la refracción sin ningún cambio. De hecho, el único rayo, ¿cierto? Que se dispersa, digámoslo así, es el rayo paralelo. Ya los otros quedan exactamente igual. ¿Ya? Y en el rayo central lo mismo, pasa obviamente por el centro, ¿cierto? Ahí ustedes se dan cuenta de qué pasó. ¿Ya? Entonces, en este caso, la imagen también se produce, ¿verdad? En ese punto. La imagen es mucho más pequeñita, ¿cierto? Que el objeto que estamos buscando. Entonces, ahí tenemos básicamente un telescopio, ¿ya? Generalmente los telescopios lo que hacen, ¿cierto? Es tomar un objeto muy grande, ¿cierto? Que está también muy lejano, pero también, ¿cierto? La imagen es más pequeña, ¿cierto? En comparación, obviamente, al objeto que estamos utilizando. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? El caso del divergente, no importa la ubicación del objeto, la imagen va a ser siempre virtual con el caso del divergente. Bien, obviamente, como dije, ¿verdad? Hay también un video, ¿cierto? En el canal relacionado también a la formación de las imágenes en lentes, ¿cierto? Que también trataré de dejar el link de ese video en la descripción. También podemos hacer afirmaciones. Las lentes convergentes pueden formar imágenes reales o virtuales, igual, ¿cierto? Que el espejo cóncavo, ¿ya? O sea, puede ser real o virtual, ¿cierto? De acuerdo a la ubicación del objeto. Y las lentes divergentes pueden formar solamente imágenes virtuales, al igual que los espejos convexos. Bien, ahora, ¿cómo aplicamos, cierto, en la vida cotidiana, cierto, o los artefactos que nosotros podemos encontrarnos, cierto, cotidianamente, o en clases, o en algún laboratorio, etcétera, cierto, con respecto a esto? Nosotros podemos encontrar, cierto, muchas aplicaciones de los espejos y las lentes. Dicho sea de paso, vamos a trabajar instrumentos ópticos, ¿cierto? Uno de los más característicos, ¿cierto? Es, por ejemplo, el espejo, ¿cierto? Que el espejo de baño, o el espejo curvo que vimos con el caso con el caso del retrovisor, o los espejos que están en los estacionamientos, etcétera. En el caso de las lentes, por ejemplo, la misma lupa, el microscopio, el telescopio. De hecho, el primero que aparece, ¿cierto? Es la lupa, ¿ya? En el caso de la lupa, ¿cierto? Nosotros podemos tener más específicamente que la lupa está compuesta de un lente convergente, ¿ya? Pero con un punto focal muy bajo, o sea, su foco es muy pequeño en comparación. Entonces, generalmente la lupa, al ser un lente convergente, va a formar generalmente una imagen mucho más grande, como vimos en el caso, ¿cierto?, del lente convergente en este video, ¿ya? Entonces, siempre la lupa produce una imagen mucho más grande. En el caso del microscopio, también se utiliza una lente convergente, ¿verdad? El objeto es muy pequeño, ¿cierto? ¿Ya? Pero el foco, ¿cierto? Pero el objeto generalmente se ubica a la derecha del foco secundario. Entonces, ahí la imagen va a ser mucho más grande. Pensemos de que en un microscopio observamos, por ejemplo, muestras de sangre, algún microbio, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos más específicamente de que tanto en la lupa como en el microscopio utilizan lentes convergentes. Una con un foco cierto mucho más pequeño, otra con un foco cierto mucho más grande, si lo queremos decir así, para producir esas imágenes que vimos en los casos anteriores. En el caso del telescopio, nosotros podemos tener dos tipos, ¿ya? Y ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre ambos, si ambos pueden ver las estrellas. No necesariamente. El primero de ellos, el que está arriba, es un telescopio reflector que utiliza un espejo curvo, como vimos en este video, y una combinación, ¿cierto?, de ellos, ya muchos espejos dentro del telescopio, para formar una imagen, ¿cierto?, a través de la reflexión. El punto de que un telescopio reflector produce una imagen mucho más resolutiva, una imagen mucho más nítida, más precisa. En cambio, un telescopio refractor, que el que está abajo, ¿verdad? Producen una imagen, ¿cierto? Pero no es tan resolutiva. De hecho, los telescopios refractores sirven más que nada para observar los planetas. En cambio, un telescopio reflector sirve más que nada para ver el gran vasto universo que nosotros podemos conocer y que vemos en el cielo todas las noches. ¿Ya? Por ejemplo, Paranal, que es un telescopio, ¿verdad? Que se encuentra acá en Chile, ¿verdad? Está formado por telescopios reflectores, ¿cierto? Por espejos, ¿ya? Pero generalmente los telescopios que uno compra, por ejemplo, ¿cierto? No sé, en alguna tienda, ¿verdad? Generalmente son refractores, ¿ya? De hecho, el reflector generalmente es mucho más barato que el reflector en ese aspecto, ¿ya? Pero en precios y todo igual son caros dentro de lo que obviamente uno puede llegar a encontrar. ¿Ya? Pero el telescopio reflector, ¿cierto? Utiliza un espejo o una combinación de ellos y el refractor utiliza lentes.
¿ya? El reflector sirve para ver las estrellas básicamente y el refractor para ver los planetas. Para terminar, ¿cierto? ¿Qué propiedad de la luz utilizan las lentes delgadas? Bueno, vimos, ¿cierto?, que utilizan la refracción. ¿De qué depende que un lente convergente forme imágenes reales o virtuales? De la ubicación del objeto, al igual que el espejo cóncavo. ¿Cómo funciona la lupa? ¿Cierto? Es un lente convergente, ¿verdad? Que tiene un foco muy pequeñito y puede formar imágenes muy grandes. ¿Cuál es la diferencia entre un telescopio reflector y uno refractor? Que el telescopio, al ser reflector, utiliza un espejo y el refractor, ¿cierto?, utiliza un lente. Así que eso, espero que les haya quedado bastante mucho más claro ahora el tema de la formación de las imágenes, tanto en espejos como en lentes. Así que nada más, me despido acá en Mundo Física Chile y nos vemos en otro video más. Hasta la próxima.